Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Hoy, en esta arácnida fogata de historias, te voy a hablar acerca de pactos demoníacos, brujos carcelarios y también de gente sombra. Pero antes de iniciar, permíteme decirte algo. Lo primero, siento las malditas arañas en mis brazos y en mi espalda, familia nocturna, así es que este episodio yo creo que se va a sentir bastante más que los demás. Pero aparte de todo eso, les tengo una muy buena noticia. Y es que exactamente en un mes, querida familia nocturna, de Mérida, Cancún, Pachuca y Puebla, nos vemos porque la fogata está a punto de llegar a su ciudad y si aún no tienen separado su lugar, es muy buen momento para que lo hagan y que la oscuridad no los devore. Pero una vez dicho esto, permíteme decirte que es muy buen momento de que vayas por un vasito con agua o algo para tomar, te sirvas algo de comer, te asientes y te acomodes y disfrutes, pero no se te ocurra apagar la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura y arácnida fogata de historias. Hay una casa que tiene su propia aura, que desde que te estás acercando, algo en tu instinto te dice que te alejes, pero si eres tan tonto como para acercarte y abrir sus puertas, te va a pasar algo tan terrible como esto. La vida da muchas vueltas. Y de repente tenemos momentos increíbles porque estamos en la cúspide. Y después, de un momento a otro, no nos damos cuenta. Y estamos en la parte más baja en la que jamás pudimos haber imaginado que podíamos caer. Eso le pasó a Memo y a Jonás. Más o menos cuando tenían unos 20 años. Memo y Jonás son dos personas que cuando tenían alrededor de 17 decidieron salirse de su casa. No se conocían. Los dos se van a una gran ciudad. Y con una idea de que tienen que encontrar fortuna y buena suerte. El pueblito, la ciudad en la que vivían, no les ofrecía realmente mucha promesa de futuro. Y en esta gran ciudad, al año de estar en un trabajo eventual ahí, uno cualquiera que apenas les dejaba algo de dinero, algunos pesos y centavos, para apenas darse como la oportunidad de estar viviendo ahí, malviviendo sería la palabra correcta, ahí se conocen los dos y se vuelven grandes amigos. El encuentro de los dos fue algo muy chistoso, pero también nos damos cuenta un poco de las figuras en las que estamos hablando. Jonás dejaba un ladrillo en una puerta que daba hacia, digamos, un callejón afuera de la cocina de la pizzería en la que trabajaba. El ladrillo lo ponía porque la puerta tenía un cierre automático, y él se iba por ahí dejando ese ladrillo, un poquito exponiendo la cocina que se metiera alguien porque se tenía que alejar unos pasos, ya que sacaba algo legal, pero que ese aroma podía impregnar todos los alimentos. Entonces utilizaba esta pequeña pipa, pero si era de tabaco, y empezaba ahí a darse como un momento de relajación. Fue ahí en ese lugar cuando de repente el buen Memo se topa al Jonás, lo ve haciendo eso y le chista desde la puerta con la cabeza afuera y le dice: ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Y Jonás solo voltea, utilizando esta pipa en la boca, avienta algo de humo y le dice: ¿Pues qué crees? Memo se empieza a reír, va caminando para allá, le estira la mano como diciendo: dame a mí también. Y el otro cuando la toma, inhala y se da cuenta que el tabaco que tiene no es cualquier cosa y le dice: oye, este es buen tabaco. ¿De dónde lo sacaste? Y dice: mira, me va mal, pero de repente me doy mis lujitos. Lo que estoy viviendo ahorita no es lo que voy a vivir después. Y desde ahí hubo un clic, porque los dos iban con la misma mente. Eran trabajos eventuales, no era toda la vida lo que estaban viviendo, era una situación que de alguna manera iban a sortear e iban a superar, porque los dos no estaban ahí para pequeñas cosas, para tonterías. Pasa el tiempo, brincan de ese trabajo, no son los dos grandes amigos, solo son conocidos, pero ¿cómo es la vida que después de un año se vuelven a topar en otro trabajo eventual? Y los dos, siendo compañeros, se dan cuenta que ya están en mejores circunstancias. Cuando se conocieron, vivían en la sala, ambos de diferentes personas. No tenían dinero para pagar el alquiler por sí mismos, ni siquiera de un cuarto. Ahí les subsidiaban gran parte de las cosas y después de un tiempo ya no fue como funcional y es cuando tuvieron que brincar de trabajo y digamos que el hambre y la necesidad ha sido parte del motor de estos dos. A un año de conocerse, oye, los dos ya llevaban ropa que digamos que no era de primera mano, pero ya no era de quinta, ya no estaba toda remendada, ya no parecía que se la habían encontrado tirada en la calle y se la pusieron, no,
Era ropa que estaba arrugada, con ligeras manchas, pero se notaba la diferencia. Los cabellos de los dos cuando trabajaban en la cocina. Si los hubieras visto, hubieras cuestionado mucho lo que estabas comiendo. Pero no era dolo. Simplemente no había la forma, no había los productos. Ahora, oye, el cabello de los dos se veía bastante presentable. Y el color de la piel. Cuando comes mejores cosas se te nota. Y se les veía hasta un bronceado porque los dos estaban dedicando un poco de tiempo al ejercicio y a verse bien. Se topan en este nuevo trabajo. Y apenas están un par de meses. Venta de autos. ¿Te das cuenta de la diferencia de trabajar? Que es mis respetos para todos, pero es un intento de una escala de ir adquiriendo mejores sueldos. De estar trabajando por el sueldo mínimo, que era lo que estaban ganando en ese momento, allá en una cocina de una pizzería que nadie conocía, que casi no tenía clientela, a estar trabajando ya en una agencia de autos reconocida y estar intentando movilizar y empezar a vender para generar ingresos por comisiones, es un cambio radical. Desde su presentación, el cómo se manejan con las personas y todo. También nos podemos dar cuenta de qué gama de autos estamos manejando. Pero es un gran brinco. Son unos meses los que conviven ahí. Los dos se nota que son de los mejores porque están creciendo, creciendo y creciendo. Y todo lo que están ganando solo lo están reutilizando en sí mismos para verse mejor, para dar una mejor imagen. Y eso hace que en menos de 6 meses, primero a Jonás, después a Memo, les dan como un incremento, pero no dentro de la compañía, sino que otra compañía les llama, les solicita los servicios y ya incluye un muy buen aumento de sueldo y mejores condiciones de pagos para las comisiones. Primero sale Jonás, después sale Memo, ellos salen para diferentes compañías y están muy contentos. Y pasa un tercer año. Cuando se topan en este tercer año, los dos están a punto de iniciar un negocio. Ya están en una plática. Resulta que después de las agencias de autos se fueron a la compra y venta de bienes inmuebles, así estuvo el brinco. Ellos no tienen el dinero, ellos se llevan una comisión, pero empezaron a contactar a las personas. Esos que iban y compraban camionetas de lujo, pues tenían capital y empezaron a ver que si les ofertaban casas, podían empezar a mover negocios. Así es que empezaron a armar las cosas y empezó a funcionar muy bien. Fue una risa porque no se habían hablado. Hasta que meses después, cuando a Jonás se le vino la idea, oye, ¿y si hago mi propio negocio? Tener una inmobiliaria no se ve tan complicada. No sabía nada de cuestiones legales. Las cosas que movieran transacciones rápidas y parecía que así era todo ese mundo, lo cual era un grave error. El punto es que se acuerda en ese momento de Memo. Y dice, déjame le hablo a Memo. Memo vendía muy bien. Memo era igual de aventado que yo. Tal vez no sabe nada de esto, pero donde se lo plantee le va a gustar. Y él es bueno. Yo confiaría en que si me va a vender casas, vamos a armar algo. Y es una risa, porque cuando le habla a Memo le dice, qué coincidencia, yo estaba a punto de hablarte, no sabes el negocio al que te voy a invitar. Él también quería iniciar un negocio de venta de casas. Fue algo impresionante, ya estaban en otra cosa. En ese negocio de la venta de casas pasaron varias cosas. Digamos que conocieron gente de todo tipo. Hicieron todo tipo de transacciones. Nunca nada, y aquí voy a poner muchas comillas, demasiadas comillas, 2 millones de comillas, tan ilegal. Quiero que se entienda. Porque no hicieron nada perjudicando a otro, pero digamos que las reglas ni las conocían ni las seguían, simplemente eran transacciones. Conocieron a todas las personas que vendían, a todos los que compraban de ciertos munditos y sabían casas que nadie quería adquirir y casas que ciertos dueños no se querían deshacer de ellas, pero nadie habitaba en ellas. Un gran problema que ocurre cuando llegas a creer que eres la persona más inteligente dentro de una habitación y estás ahí frente a otros en alguna negociación o en algún tipo de disputa, y tú crees que solo por ser tú nadie te va a ganar las ideas, no sabes a veces con quién estás. Y eso hace que peques de arrogante, y eso te lleva directo a errores garrafales. Y te lo digo por algo, porque Memo y Jonás pecaron de eso en 2 transacciones. Después de 2 transacciones, en las que los pequeños protocolos de seguridad que habían hechos para ellos salvaguardar sus ingresos y salvaguardar las propiedades y todo, estuviera todo como que en orden y bien y no hubiera riesgos, se lo brincaron para hacer las cosas rápidos. Al cabo, ¿qué problema puede pasar? Perdieron todo. Un día estaban en la cima y menos de 24 horas después no tenían un solo centavo en las cuentas de banco, les habían vaciado todo, traían una deuda muy fuerte y traían un par de personas que los querían demandar y meter a la cárcel porque creían que ellos eran parte del fraude. Lo que hicieron Jonás y Memo fue algo que tampoco es nada recomendable.
pero el miedo les ganó. Y en lugar de afrontar esta situación e ir plantear las cosas como estaban, porque de cierta manera ellos no habían hecho nada malo, habían cometido muchos errores en el proceso, pero no se habían beneficiado de los mismos. Y eso tal vez les hubiera ganado puntos. En lugar de eso, huyeron. Y huyeron juntos. ¿Y sabes qué es lo peor? Huyeron a lugares en los que tenían información en los que no había nadie. Había una casa muy extraña. Vamos a ponerle que el dueño era un tal don Roberto Mendoza. El señor don Roberto Mendoza, un tipo de muchísimo dinero, que se había hecho de propiedades y de propiedades y de más y más propiedades. Tenía una casona de 3 plantas y que medía casi media cuadra, que tenía deshabitada desde hace más de 20 años. Don Roberto, que es un tipo 100% de negocios, tiene prohibido que cualquier persona ponga el pie en ese lugar. Él, Memo, fue a esa casa, la revisó por fuera y vio cosas muy extrañas. Hay un candado puesto en la reja que es un candado antiquísimo y ese candado tiene insertada una llave en la cerradura de la entrada. ¿Qué es una cerradura de allá de tu bisabuelo? De esas cerraduras grandes, de llaves grandotas como de ropero, de ese tipo de cerraduras. También se ve el mango de la llave que está saliendo desde ahí. Nadie entra en la casa. La casa por el exterior parece limpia. Los vidrios son extraños, los cristales eran raros, porque se veían como ennegrecidos, como si hubiera habido hollín, como si hubieran aventado algo como de ceniza oscura y los tapara, porque no podías ver hacia adentro de la casa. Algo tenía esa casa, un aura, una presencia, un algo, porque el día que fue para allá y se acercó y quiso abrir la puerta, todos los pelitos de la mano se le erizaron, se le erizaron, se le erizaron. Él mejor sacó la mano de la reja y dijo, si no la quiere rentar es por algo. Pero ahora que tenía que huir, sabía el lugar perfecto para esconderse. La casa en la que nadie podía poner un pie adentro. La casa que tiene más de 20 años sin que nadie la rente, la quiera comprar. Y la gente que ha propuesto algo, don Roberto Mendoza, ni siquiera llega a negociaciones. Simple y sencillamente es no. En esa casa nadie va a poner un pie y ya. Esa misma tarde llegan Memo y Jonás. Memo, que conocía el lugar, le dice a Jonás, ábrele, ya está puesta la llave. Y Jonás, cuando mete la mano, es muy extraño porque es como si hubiera un campo eléctrico. Mete la llave y la saca al instante, como si algo le hubiera querido picar. Y voltea a ver a Memo y Memo le dice, ¿qué pasa? Y él dice, no, sentí algo. Y él dice, no sea ridículo, vamos a meternos. Si nos llegan a ver por aquí, dan el pitazo, tú y yo vamos a terminar en la cárcel. Ya, no seas ridículo. A Memo ya le han ido creciendo los colmillos, como te das cuenta. Así es que Jonás mete la mano y es muy raro, porque lo que después va a decir el resto de su vida Jonás es que cuando agarró la llave, sintió como una mano de un adulto lo agarraba del antebrazo y lo apretaba, y había otra mano que le hacía presión sobre su palma. Pero él gira la llave y al girarla sintió como un pinchazo en ambas partes. Logra abrir el candado sin mayor dificultad, como si estuviera aceitado y engrasado, una propiedad que tiene más de 20 años sin que alguien la toque y que se supone que nadie va a limpiarla. Un candado tan viejo que ni siquiera tiene una sola pinta de tener óxido. El candado se abre, lo quitan, van hacia la puerta y cuando llegan a la puerta, Jonás le dice a Memo, se me entumió la mano, ábrela tú. Memo no quiere. Y le dice, por favor, ya no nos hagas perder tiempo. Y Jonás lo está viendo con una cara de, no me vas a hacer tonto 2 veces, ábrela tú. Memo se le queda viendo con un poco de coraje, su mano la acerca hacia la cerradura y cuando agarra la cerradura, y él lo va a seguir describiendo toda su vida hasta el día de hoy, y ya pasaron muchos años, dice que en el momento que toma la llave y le empieza a dar la vuelta, es como si unos dedos se hubieran metido dentro de su piel y empezaran a tocarle los músculos. Desde el antebrazo subiendo por el brazo y conforme más tiempo pasaba ahí, iban avanzando más y más y más. Él le dio demasiado miedo porque esto fue en milésimas de segundos. Antes de que Jonás viera que él estaba aterrado, Memo ya había terminado de abrir la puerta y la sensación de los dedos que los tenía junto en el centro del esternón, en el centro del pecho, ahí se detuvieron en el momento en el que dejó la puerta. Él nada más volteó a ver a Memo. Jonás le sonrió con una cara de no me ibas a hacer tonto, aquí hay algo. Y Memo responde como si le pudiera leer la mente. Por eso nadie entra en la casa.
Y el otro dijo, pues nos vamos a tener que esconder aquí. Y los dos entraron. Cerraron la puerta sin saber que habían cometido el peor error de su vida. Ni perder el dinero, ni perder las propiedades, ni siquiera la amenaza de terminar entambados en la cárcel. Nada de eso valía lo que vivieron los 3 días que estuvieron ahí. Llegaron y se encerraron. No quiero decir que son las personas más inteligentes, porque ninguno de los dos pensó en que iba a tener sed o hambre los siguientes días. Ninguno de los dos pensó que dentro de la casa, probablemente era una casa de más de 20 años abandonada, no iba a haber tal vez ni siquiera agua potable. ¿Por qué? Porque las tuberías iban a estar llenas de herradumbre. Los vasos, los platos, probablemente no iba a haber nada. Y si hay algo, probablemente estaría llena de telarañas y de polvo. Pero en el momento en el que cerraron la puerta, se dieron cuenta que las cosas iban a estar muy mal. Porque esa casa estaba intacta, perfectamente limpia. No tenía una sola mota de polvo. E inclusive parecía como si acabaran de barrer y de trapear los pisos. Te vuelvo a decir, 3 pisos de la casa. En la entrada del lado izquierdo, justo en las ventanas en las cuales apenas entraba algo de luz por pequeñas grietas que tenían en esta pintura negra que no entienden por qué había pintura negra, justo ahí había una sala. 3 sillones, los 3 de 3 plazas, enormes y se seguían viendo pequeños en relación al lugar. Esos 3 sillones que formaban como una U, uno al centro, 2 a los costados, tenían al centro una mesa que si te hubieras sentado te hubiera llegado a la rodilla, de una madera que era fina y bonita. Y cuando ellos vieron eso, Jonás voltea con Memo y le dice, Memo, ¿eres un idiota? Es que el Señor no quiere que vengan aquí a la casa porque la utiliza, nada más que no lo dice. Esta casa tiene otra entrada, ¿qué estamos haciendo aquí? Y Memo le dice, te juro que no. Yo trabajé con el Señor y esta casa nadie la utiliza. Dice, pero ¿cómo puedes estar seguro? Nunca habías entrado. Ve el lugar. Está limpio, está sumamente pulcro. Y cuando dicen eso, voltean como si algo les llamara la atención. Y algo en ellos les dijo que acababan de ver inconscientemente o por el rabillo del ojo algo que se movió. Pero no lo iban a hablar. En ese momento, entre la adrenalina, lo que había pasado en la casa, el susto que se llevaron a ver un lugar tan limpio, todo eso era mayor a haber visto esa silueta que entraba lentamente por la puerta del comedor. No lo notaron y la silueta se desvaneció. Eso se iban a dar cuenta mucho después, porque al voltear a su derecha, vieron una mesa tremenda, para 16 personas. ¿Te puedes imaginar el tamaño de mesa que era eso? Madera de lo más caro que te imagines, 100% pulida, brillante, hermosa, muy antigua. Las sillas pesadas como no te puedes dar una idea, de estos barrotes de madera que parecían que eran troncos completos, que los habían hecho una reducción para un tamaño pequeño, pero con una firmeza y un peso tremendo. Cada una de las sillas perfectamente colocadas, la mesa con un mantel central y justo al centro del mantel estaba un florero y ahí había 3 flores, vivas, nuevas. No sabían qué estaban haciendo ahí. Jonás le dice a Memo, vámonos de aquí, esta casa está habitada, vámonos a otro lado, escondámonos en otra parte. Y Memo le dice, no seas idiota, realmente en este lugar no hay nadie. Va avanzando la tarde mientras van explorando la cocina, con todo perfectamente limpio, los vasos y los platos en su lugar. Todo antiguo, pero todo pulcro, recién limpiado, brillante, hermoso. Las bombillas antiquísimas que funcionan a la perfección, de estas que tenían este hilo que se encendía, lámparas incandescentes, pero es alguna tecnología que ya para ese tiempo ya era vieja. Y no te estoy hablando todavía del foco LED, era otros tiempos, pero esa tecnología ya era vieja en ese momento. Suben las escaleras hacia el segundo piso. 5 habitaciones enormes, cada una tiene 2 camas king size y las camas están perfectamente hechas con sábanas totalmente lavadas. No hay nada de polvo, no hay telarañas, no hay insectos. En esa casa no parece que haya una sola persona, pero después se van a dar cuenta que está llena de almas. Cuando llegan al tercer piso es todo muy extraño. No hay ninguna separación. Todo es un gran salón, lleno de unas ventanas también pintadas de negro. Las paredes son raras, porque están todas pintadas en un color gris muy tenue, pero se nota que abajo tienen otra pintura y se ve por los manchones que el pintor hizo
especial hincapié en hacer varias capas en ciertas zonas y lograban ver detrás de las pinceladas formas. Y hubo un par de cosas que es la imaginación, es lo que están pensando. Porque ver unos ojos enormes en una pared que te están observando directamente, tapados con pintura gris, tiene que ser algo que te estés imaginando. Algo que parecen como cuerpos quemándose vivos alrededor de una cruz que está invertida, tiene que ser algo que te estás dando vueltas. Es mucha imaginación ya, son tus nervios. El lugar está tan oscuro que eso te lo estás imaginando. No puede ser verdad. Y Memo y Jonás, hablándose prácticamente al oído en susurros, se están dando cuenta que les convendría más irse de ahí. Pero Memo es testarudo y Jonás no quiere parecer un cobarde. Así es que pasan la primera noche. Una noche en la que, habiendo elegido dormir ambos en una habitación, después de haberse bañado en un baño enorme, que tenía cosas tan antiguas como una bañera pequeñita, pero tan pequeñita que no entienden cómo alguien se podía meter ahí y permanecer a gusto, pero una bañera pequeña, sin embargo era notorio que era para un adulto. Al lado de eso una regadera, los mosaicos tan antiguos, pero igual, no hay moho, no hay humedades, no hay malos olores, no existe ningún tipo de animalejo. Ya llega un momento en el que se normaliza, es parte de lo que están viviendo ahí. Bueno, ya no le demos más vueltas. Se dan ese baño, se tira cada uno en una de estas camas enormes, están acostados ahí y de repente, cerca de las 3:30 de la mañana, hay un grito en esa casa y un grito que después se escucha donde se sofoca. Si alguien hubiera entrado en esa casa y hubiera corrido directamente al segundo piso, a la tercera puerta, y lo hubiera abierto de golpe, hubiera notado cómo Jonás está poniendo sus dos manos sobre la boca de Memo, haciéndole una cara y diciéndole: «Cierra la boca, no puedes seguir gritando, nos estamos escondiendo, imbécil». Y Memo estaría nada más con una cara de miedo, viéndolo a él moviendo la cabeza de un lado a otro, entre lágrimas y con los ojos enrojecidos. Ahí, Jonás recibió varias mordidas en las manos, al punto que al día siguiente tenía ya varias hinchazones. No podía ni perdonar a Memo por lo que le hizo, y Memo le decía: «Perdóname, estaba fuera de mis 5 sentidos, es que lo que vi fue algo espantoso». Y hablaba de algo muy extraño, algo que no entendía él, si era un sueño o si era realidad, si era algo que se había imaginado, pero él no era una persona que soñara despierta, no era una persona que tuviera sueños lúcidos, no era alguien que ni siquiera recordara sus sueños. ¿Por qué demonios recuerda tanto a ese sujeto alto que tenía la cara como muy delgada, con los pómulos muy marcados y acentuados, pero casi cadavérico, en un cuerpo tan delgado, pero tan delgado, y con los brazos tan largos que parecía más como si fuera un muñeco de tela más que un ser humano? El cuerpo se movía como si lo moviera el viento, y tenía unos brazos tan largos que las manos le llegaban a las rodillas, pero las piernas eran tan largas, que lo hacían aparentar que medía más de 2,5 metros. La cabeza era pequeña y todo estaba cubierto en un traje precioso, pero parecía más el traje con el que enterrarían a una persona que un traje que utilizarías para una reunión. El rostro de este sujeto era extraño porque la primera vez que lo vio rasgos árabes, después era evidentemente latino, y cuando lo vio de cerca, era un rostro con rasgos asiáticos muy acentuados. No entendía lo que estaba pasando, sin embargo, a pesar de estos cambios, era el mismo sujeto, y el mismo sujeto se presenta como Jaques. No Jack, no Jax, Jaques. Y le dice: «Memo, yo te quiero mucho». Y después de que dice eso, hace una voz aguda y grita: «¡Yo te quiero mucho!». El problema es que, más de sonar como algo ridículo, en la cabeza de Memo, el grito era tan atronador y tan agudo que primero lo escuchó y no sabía si reírse o burlarse, pero después era como 2 pequeños taladros que iban perforando sus tímpanos hasta que le empezaron a generar un dolor de cabeza horrible, horrible, al grado que comenzó a gritar. Ese fue en el momento en el que Jonás le metió las manos en la boca y Memo lo mordió por el dolor que le causaba ese grito, porque aun cuando tenía los ojos abiertos y estaba viendo a Jonás, podía ver al lado de él a Jaques, ahí de pie en la habitación, y su maldito grito, cada vez más agudo,
le estaba perforando el cerebro. En algún momento dejó de escucharlo y fue cuando otra vez pudo reaccionar en sí. La mañana siguiente es cuando Memo le cuenta todo esto a Jonás. Jonás ahora lo ve con una desconfianza completa. Creía que era un tipo serio, no se había dado cuenta con el tipo de tonto con el que había estado haciendo negocios. Es el sueño más idiota que alguien le ha contado. Alguien que parece que tiene un cuerpo como si fueran trapos. ¿Cómo te daría miedo eso? Alguien que grita casi como si fuera una niña. ¿Por qué te daría miedo eso? Y adivina quién soñó con Jacques esa noche. Esa noche cuando Jonás se fue a acostar después de haber pasado un día sumamente tenso, porque hubo unos detalles que ahorita te voy a comentar que ocurrieron en esa casa, pero esa noche, mientras Jonás está acostado, después de haber amenazado en 2 ocasiones a Memo diciéndole que si volvía a abrir la boca, él lo iba a callar, y ahora sí, no iba a dejar que lo mordiera, y si salía lastimado iba a ser problema de él, no suyo. Memo estaba asustado, no por la amenaza, no quería volver a dormir. Y ahí estaba Jonás con los ojos abiertos, esperando que el otro se durmiera y pensando de qué manera iba a golpearlo tan fuerte para callarlo de un solo puñetazo. Y estaba pensando y apretando los puños cuando escuchó unos pasos que venían ascendiendo desde el piso de abajo. Caminaron por el pasillo y cuando llegaron a la puerta, ya, Jonás estaba parado ahí al lado esperando a ver quién entraba y sabía que no iba a dejar que esa persona estuviera tranquila y ilesa. Pero lo más importante, no iba a dejar que esa persona viera el rostro de Jonás. Mínimo que un atacante que nunca lo vio directamente a los ojos lo dejara ahí desmayado, mucho mejor a que lo vea directamente y después lo pueda reportar con las autoridades. Porque Jonás está dispuesto a casi todo, pero no a quitarle o desuscribir a una persona de esta vida. Sabe que eso no se va a atrever a hacer. Por eso se pone al lado de la puerta. Cuando entonces la puerta se abre y ve como una cabeza que prácticamente va jorobada y pegada al techo, voltea a verlo. Un sujeto de unos rasgos árabes, que tiene un cuerpo que parece más hecho de tela que de una persona, y se empiezan a mover los brazos de un lado a otro como si hubiera viento ahí y lo estuviera moviendo. Y es entonces cuando dice su nombre y vuelve a hacer su grito. El grito empieza a volverse cada vez más agudo y agudo y agudo, al punto en el que Jonás ahora comienza a gritar de dolor y es despertado por los golpes de Memo que le está dando en el rostro, mientras con una almohada le está tapando la zona de la boca, haciéndole signos con la cara de que tome conciencia y se calle. Jonás no soporta el dolor, está gritando de dolor y al mismo tiempo de miedo, porque al lado de Memo está Jacques volteándolo a ver. Y sabe que es él, porque aunque no se presentó, sí se presentó con Memo y la descripción es exactamente la misma. Cada 2 o 3 segundos los rostros cambian, y ya no son estos rasgos asiáticos, y ya no son estos rasgos latinos, y ya no son esos rasgos europeos, pero él ve exactamente a la misma persona, como si simplemente quisiera ocultarse detrás de todas estas caras, pero es el mismo ser. Tarda casi 2 minutos, 2 minutos en las que la voz queda muy afectada, queda totalmente disfónico, tiene un dolor tremendo, y no solo por ese dolor de garganta, sino porque Memo, digamos que se vengó un poco de lo que había ocurrido la noche anterior. Los dos llegan a un silencio ese segundo día. No entienden qué van a hacer, pero necesitan irse de ahí. Y es ahí cuando Memo habla con Jonás y le dice, a ver, ¿qué es más importante? ¿Enfrentarnos a esta cosa que es imaginaria o evitar caer en la cárcel? Y los dos llegan a la misma conclusión. Aunque no duerman esa noche, nadie, ni ninguna fuerza, ni ningún poder, ni el mismísimo demonio, los va a hacer que salgan de esa casa. Y eso lo dijeron en voz alta y lo afirmaron de manera tan contundente que al día de hoy creen que eso que habitaba ahí, digamos que lo tomó como un reto. Tercera noche, ninguno de los dos va a dormir, están en la misma habitación y no se han preguntado por qué no se han querido cambiar de ahí. No se han dado cuenta que ya están bajo el influjo de la casa. Algo los lleva, cerca de las 12 de la noche, a que vayan a investigar el salón de arriba. En el salón de arriba hay algo. Son una sensación que tienen de que alguien se metió en la casa. Fue como una paranoia repentina. Es como si de repente estuvieras en tu habitación y sientes que algo se está acercando, pero no hay nada ahí, pero cada vez está más cerca. Sientes que está en movimiento y puedes seguirlo con la mirada y con el cuerpo, pero no lo ves. Eso lo estaban sintiendo los dos al mismo tiempo que estaba ocurriendo en la planta alta, en el salón principal.
Van subiendo lentamente las escaleras sudando frío y al momento de subir el último escalón y asomar la cabeza al salón, la sangre se le va a los pies. Ambos no pueden creer lo que están viendo. Las paredes que antes tenían esa pintura gris, ya ahora no la tienen. Y tienen unos lienzos clarísimos, un viacrucis maldito, 12 figuras puestas alrededor en sentido contrario de las manecillas del reloj que van mostrando el proceso de cómo dos personas entran a una casa, se topan con yaques y poco a poco son llevadas a una hoguera en la que cada uno de ellos los amarran a una cruz volteada y los encienden. No pueden dejar de ver cada uno de esos dibujos en las paredes porque debajo de ellos hay unos altares y cada uno tiene unas estatuas demoníacas que no reconocen. Y lo peor es la cantidad de velas que tiene ese salón. ¿Cuándo y en qué momento alguien quitó la pintura y trajo todo eso sin que ellos se hayan dado cuenta en estos 3 días? Son más de un centenar de velas las que están dispersas en todo el lugar. Blancas, rojas, negras y grises. Al centro del lugar hay un ser enorme que está rodeado por velas. Tiene una capucha negra. Y cuando ellos lo ven, se dan cuenta que cuando entraron al salón, eso no estaba ahí. Voltean y ven que ese ser que está ahí está respirando, pero está inmóvil. Y es como una atracción, como una fuerza magnética, como si un imán enorme los atrajera, porque ellos van caminando hacia allá y su mente está totalmente apagada. Ya no son dueños de lo que puedan hacer. Y al llegar a ese ser, se dan cuenta de 2 cosas. Es una estatua de un esqueleto, que lleva el mismo traje de yaques. El esqueleto es enorme y sus brazos son larguísimos. La cabeza está arriba volteando hacia abajo. Está inmóvil. El problema son los ojos. Los ojos sí se mueven de un lado a otro y acaban de posar la mirada en uno y la acaban de dirigir al otro. Es ahí cuando el miedo es tal que las piernas de Jonás pierden toda su fuerza, empiezan a temblar. Jonás cae de rodillas y al caer prácticamente a los pies de esa cosa, siente que esta cosa está emanando calor y sabe ahí que eso está vivo. En ese momento grita de miedo y es algo horrible porque escucha su grito venir del 3er piso cuando abre los ojos y se da cuenta que está en la habitación de las 2 camas y su grito está acompañado del de Memo. Los dos voltean a verse pero no pueden parar de gritar. Es como si algo los hubiera poseído y los obligara a seguir gritando. Y ellos con la boca abierta, la garganta seca, no pueden dejar de gritar. Se ponen de pie, van caminando hacia la puerta, abren la puerta. Lo que tienen que hacer es claro, se tienen que largar de ese lugar. Bajan las escaleras y cuando bajan las escaleras se escucha un rechinido que viene desde el comedor donde está la mesa enorme. Y al voltear, las sillas están todas separadas de la mesa. Se quedan viendo el tiempo suficiente, se regresan a ver la mirada. Los rostros de ellos están empezando a relajar, ya no pueden ni siquiera emitir sonidos por el dolor que tiene su cuerpo. Cuando apenas pegan los labios, voltean a ver a la mesa y hay 16 personas sentadas ahí. Ninguna de ellas se les logra ver bien algún rasgo facial o físico. Todas son como sombras oscuras negras y ellos saben que si no salen en ese momento, no van a poder salir nunca. Se acerca caminando Jonás a la puerta. Se lleva las manos a las bolsas cuando se da cuenta que las llaves no las tiene ahí. Están arriba, justo al lado de la cama, en la encimera que está entre las dos, que las habían dejado ahí para que si uno u otro tenía la emergencia de salir en la noche, lo hiciera sin pensarlo y el otro lo seguiría. Están a solo 2 escalones y 20 pasos, pero ya no tienen ni la mente, ni las fuerzas, ni el valor para ir. Y es ahí cuando escuchan desde el 3er piso que baja las escaleras a una velocidad estrepitosa el maldito grito de yaques, ese grito agudo, tremendo, espantoso, y eso los despierta. Suben corriendo las escaleras, llegan juntos a la habitación. Jonás entra y agarra las llaves y en ese momento un pequeño grito apagado viene de Memo y al voltear, Memo está tirado en el piso encorvado y justo en su espalda tiene 2 tarántulas caminándole encima. Cuando llega corriendo Jonás, va y las patea para darse cuenta de algo horrible. Las tarántulas salen disparadas contra una pared, pegan y huyen. La pared está horrible. Es una pared llena de telarañas, un lugar asqueroso. No es la pared del lugar en el que han estado los últimos 3 días. Y al voltar a la habitación
Tiene muchas décadas de que alguien no le ha puesto un solo dedo encima. Polvo, tierra, telarañas, y hay tantas cosas asquerosas moviéndose por el piso. Cuando ven eso, comienzan a correr por el pasillo. Es un pasillo que les empieza a llenar el cuerpo entero de las telarañas, porque todo ahí está lleno de telarañas gruesas, delgadas, recién hechas, y otras que están una sobre otra, llenas de animales o envueltos en capullos, y con pequeñas telarañas que vienen de aquí a allá que se les están moviendo por el cuerpo. Cuando bajan las escaleras todos cubiertos de esto, pero sabiendo que si no salen en este momento no van a salir nunca, se topan a la estatua que estaba en el tercer piso, justo al lado de la puerta. Ahí, a los pies de él, 2 llaves, y Jonás, que las traía en la mano, solo voltea a verse la mano y ahí ya no trae nada. Empuja a Memo. Memo se va de rodillas y cuando cae a los pies de esto, los pies se mueven a los lados. Siente que esta cosa está emanando calor, igual que Jonás lo había sentido en el sueño. Y es ahí cuando Memo toma la llave de los pies de esta cosa. Ni siquiera lo piensa, es algo, suerte tal vez la divinidad, tal vez es el mismo Dios o su ángel de la guarda que lo está ayudando a salir, porque a la primera logra introducir la llave, abre la puerta, es la llave correcta. Sale corriendo de ahí, Jonás va detrás de él y Jonás no corre con la misma suerte porque en el momento en el que cruza el umbral siente una palmada, un golpe contundente en la nuca, se va de bruces. Memo está abriendo el candado y cuando está abriendo el candado trae el candado en mano y Jonás no puede ya hablar porque la garganta la tiene muy lastimada, pero golpea el piso con la mano y le extiende la mano diciéndole como ayúdame para que se levante. Memo lo voltea a ver. Ve que la puerta ya está abierta enfrente de él y el candado lo tiene en la mano y solo le hace un rostro diciéndole como lo lamento. Jonás apenas empieza a levantar. Memo sale de ahí corriendo. Cuando se escucha un grito desgarrador, Jonás está del otro lado de la reja está cerrada y Memo sabe en su interior que si no regresa por él, la casa no lo va a dejar salir. Así es que da unos pasos para atrás, empuja con todas sus puertas la reja, una maldita reja tan llena de óxido y tan pesada que es casi imposible de poderla mover. Voltea a ver el candado que está casi deshaciéndose en sus manos. Entre los dos logran mover los barrotes desvencijando la reja y en el momento en el que la abren se dan media vuelta y ahí, frente a ellos, hay algo muy raro, una imagen que los va a perseguir hasta el infierno. Ese lugar en el que están, la colonia, la calle que ya habían visto, ahí no hay nada. Todo es oscuro y solo se ve la luz de una luminaria. Bajo esa luminaria hay un tipo que lleva un sombrero de ala ancha. Arriba del sombrero trae una capucha y todo el cuerpo lo tiene amarrado como por una cuerda negra que está llena de nudos, también la boca. Y este sujeto está agarrando ese cable, estirándolo con una mano y la otra mano le está extendiendo así. La forma en la que camina pareciera como si ni siquiera moviera los pies, como si se estuviera deslizando o arrastrando directamente hacia ellos, y Memo sabe lo que tiene que hacer. Da un paso alejándose de la trayectoria de ese ser, y el candado, lo más rápido que puede, se lo coloca en la mano que ese ser tiene extendida. En el momento en el que se la pone, el ser sigue andando hacia la casa, y Jonás y él, al voltear adelante, notan que la luminaria no brilla como lo habían visto, y para ellos otra vez la calle es visible y saben por dónde pueden huir. No se atrevieron a voltear la cabeza, ni cuando se escuchó la reja que prácticamente se caía a pedazos, ni cuando volvieron a escuchar otra vez el grito de Jaques, ni cuando escucharon que una puerta se abría y gritos de cientos o miles de personas salían de dentro de esa maldita casa que probablemente era la morada de los demonios. Si nunca has escuchado acerca de las campanadas de los muertos, te conviene escuchar esta historia. Bárbara y Connie son hermanas. Se llevan la una a la otra alrededor de 7 años, lo que hace que sí tengan cierta unión, pero también tienen vidas muy distintas. Viven etapas tan diferentes que en muchas cosas no se entienden. Connie es la mayor, Bárbara es la menor. Connie, para el momento en el que ocurren los hechos que estoy a punto de decirte, es una chica que está a punto de iniciar su carrera universitaria en medicina, mientras Bárbara en ese momento apenas iba a la mitad de la primaria. Un año más, un año menos, pero estaba por ahí. Ellas
están viviendo como diferentes procesos, diferentes etapas, tienen amistades distintas, pero en muchos momentos dentro de la casa tienen como estos espacios de conversación donde se muestran la una a la otra que se quieren, que se importan, que son, aparte de hermanas, como amigas. Entendiendo este contexto, ese año, en Semana Santa, la familia se ha decidido a que las va a mandar a las dos. Papá y mamá se van a deshacer de ellas, van a tener un tiempo solo para ellos, no las quieren en casa, pero no las van a hacer sufrir. Las van a mandar a la casa de una tía con la cual tienen muy poquita relación, porque es una tía muy rica, pero que vive en otro estado. Es una de las 5 hermanas de mamá, la 21ª que se fue de la ciudad, y todavía no solo fuera de la ciudad, fuera del estado. Ella vive a casi 11 horas de donde viven estas chicas, y el lugar en el que ella vive se dice, se cuenta, existe la leyenda que es un lugar hermoso, enorme, una casonononononona, digna para que sea el set de una gran película de Hollywood. Nunca han estado ahí, no conocen la casa. Cuando han platicado con la tía o cuando la han saludado, porque es a lo más que han llegado con ella, esta tía ha venido a la ciudad y es en las reuniones familiares cuando las han tenido que presentar en repetidas ocasiones como si fuera una persona totalmente desconocida. Y dicen, miren niñas, ella es su tía Imelda. Su tía Imelda también es mi hermana. Ella es la que vive allá, fuera de la ciudad, pero también es su tía. Siempre es la misma presentación y siempre después de esa presentación, una vez que tía Hilda se va, después de haber sido saludada, se acerca a su mamá y les dice por lo bajo, y es rica, tiene mucho dinero, así es que no la vayan a hacer molestar. Las dos muchachas no son personas como fastidiosas ni estresadas, pero la mamá no sabe qué tan quisquillosa llegue a ser ahora su hermana, ahora desde que se ha casado con este tipo y han hecho una fortuna los dos juntos. Pero bueno, este año las cosas están claras. Papá y mamá no las quieren en casa, las van a mandar para allá y van a ir otros primos a la casa de la tía Imelda porque la tía Imelda tiene 2 hijas. Estas hijas, las dos ya tienen más de 20 años, no son niñas y son las más grandes de toda la familia, lo que llevó a que ellas fueran, digamos, las más aisladas, a las que nunca tuvieron tanta relación. Aparte de que se fueron de ciudad. Llegamos a este punto, comienza el viaje y empieza todo con un pequeño problema. El problema son las calificaciones de Bárbara, la menor. Salió reprobada en un par de exámenes, nunca jamás había pasado. La directora de la escuela, antes de esa semana, pero apenas unos días antes, le llamó a la mamá porque son amigas íntimas y le dijo, oye, te voy a hablar algo y esto va muy en serio. Bárbara sacó muy malas calificaciones en estas 2 materias, en estas 2 asignaturas específicas. Yo te recomiendo que aunque sea una semana, contrátale un maestro externo y que se ponga a darle clases, porque no está bien. Aunque eso no le va a afectar en el promedio general, tú quieres lo mejor para tu hija y en serio, contrátale un maestro y que mejore. No que saque de 10, pero mínimo que mejore, porque si anda muy baja, y tu niña tiene capacidad para aprender. Después de haberle dicho eso, todo quedó claro. La hermana mayor se fue en autobús directo a la ciudad y llegó a la casa de su tía. Y una semana después, la mamá de la pequeña Bárbara junto con Bárbara, ahí van en un camión para la ciudad. Pero digamos que este encuentro fue muy rápido. En la central de autobuses, cuando la mamá de Bárbara está ahí con su niña, ahí llega un auto, pero un auto de mucho lujo. Sale de este auto la hermana de esta señora, la tía de Bárbara, la saluda a ambas y la mamá de Bárbara sin miramientos dice, bueno, te dejo a mi niña, muchas gracias por estarlas recibiendo, yo ya me voy. Y media hora después estaba saliendo su autobús de regreso a su ciudad. Bárbara va en silencio en ese auto junto con su tía y va absorbiendo toda la información visual que puede. La ciudad es tan distinta. Ella vive en una ciudad que prácticamente es una ciudad de concreto. Todos son edificios, todos son casitas, todo es algo hecho por el hombre. Esta ciudad en la que vive la tía, la naturaleza y la ciudad se fusionaron. Y hay árboles, y hay mucha naturaleza, y hay montañas, y hay animalitos, y hay unas casas tan bonitas, pero todas las casas son verdes. No por color, ni por pintura, ni por gusto, sino que tienen árboles, tienen enredaderas y diferentes matorralitos y plantas que crecen ahí en los alrededores. Es tan bonito el paisaje y tan distinto a lo que está acostumbrada que ella no puede ni siquiera pestañear mientras va viendo todo a su alrededor en el camino. Sin darse cuenta,
Ya estaban entrando por un pasillo que ya era parte de la propiedad y ella está viendo cuando expresa: ¡Wow! ¡Qué casa tan grande! ¿Quién vivirá aquí? Y la tía la ve con una cara de incredulidad y se ríe y le dice: Bárbara, bienvenida a mi casa. Y se le queda viendo y le dice: ¿Tú vives aquí, tía? ¿En esta casota? Y la tía se echa a reír y nada más le mueve la cabeza de un lado a otro, probablemente pensando qué niña tan ocurrente. Y le dice: sí, aquí también viven tus primas, aquí está tu hermana y aquí vas a pasar esta semana. Bárbara se baja de ahí, pero como atrabancada, sin pedir permiso, sin nada, y sale y se para enfrente de la casa y comienza a verla a todas partes y está impactada. Nunca había visto algo tan grande, pero algo tan grande en el que puede entrar y que sea de un familiar y que sea tan bonito. Y se estaba imaginando que estaba explorando todas las habitaciones y todos los pasillos y estaba pensando todos los misterios que guardará esa casa. No se veía tétrica, se veía preciosa. Es un lugar que te invitaba a andar por ahí, ver con detalle. Y la tía está a carcajadas detrás de ella, viendo cómo la niña tiene los bracitos abiertos como si estuviera a punto de caérsele algo encima y la cabeza la voltea de un lado para otro. En eso sale la hermana de Bárbara, le dice: oye, ¿siempre es así tu hermana? Y se le queda viendo y le dice: sí, tía, es bien rara, ella es muy rarita, siempre ha sido muy rarita. Y Bárbara nada más con los bracitos así voltea y le dice: te escuché. Y vuelve otra vez su cara hacia la casa y le dice: ¡wow! Ahora sí, la hermana y la tía vuelven a soltar una carcajada y en esos momentos se dan cuenta que esta semana va a tener de todo. Bárbara comienza a hacer las exploraciones de la casa. Sala tras sala, salón tras salón, habitación tras habitación, todo está precioso. Y ella pregunta en algún momento, pasados casi 45 minutos de sus exploraciones, que no creas que ella trae una guía de turistas. Bárbara andaba de aquí a allá en la casa y una misma habitación entraba y se asomaba 3 o 4 veces y siempre que se asomaba le decía: ¡oh, el techo está bien alto! ¡Wow, esa cama está bien grande! Y a veces era la misma habitación, pero ni quien le dijera nada. Cuando entró 3 veces a la habitación en la que se estaba quedando su hermana con sus primas, le dijeron: ¿ya pasaste por aquí? ¡Oh, pero es que está bien grande! Y pasaba rapidísimo. Bárbara como que no podía con tantas situaciones nuevas estando en un lugar tan grande y eso hacía que hubiera como mucha chispa en el ambiente. Pero en algún momento preguntó: ¿y yo dónde me voy a quedar? Y ella ya venía con su maletita y una mochila que utilizaba para la escuela, pero ahora traía adentro cuadernos y algo de ropa. Ella iba caminando con su mochila y su maletita directo al cuarto de su hermana y cuando estaba a punto de cruzar, su hermana fue la que dijo: no, no, espérate, ¿qué haces? Pues ¿dónde me voy a quedar? Pues aquí no, aquí ya está lleno. Y Bárbara se le queda viendo con unos ojos de enojo y le dice: ¿ya? Y Bárbara voltea hacia la cama. El problema es la cama. En ese lugar, esa cama, son 2 camas pegadas que fácilmente son más grandes que la cama que tienen sus papás en su cuarto y es una cama enorme. Y en esa cama, Bárbara lo sabe, en la cama de sus papás caben 4 Bárbaras. Aquí caben 8 Bárbaras, fácilmente. Bueno, su hermana equivale a 2 Bárbaras porque no es la mujer más esbelta del mundo. Y se le queda viendo la hermana y se le queda viendo las primas que hasta ese momento ni se ha presentado con ellas, ni las ha saludado ni nada. Y las ve y piensa: son como 6 Bárbaras, aquí caben 2 yo sí que pone esa cama. Y voltea a ver a su hermana otra vez toda enojada. Y su hermana voltea a verla y le dice: ven, 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 ya, tranquila. Y se la lleva por un pasillo y le abre una habitación que aquí cualquiera ya hubiera sospechado que hay algo extraño, que hay gato encerrado. Es la habitación más bonita que he visto en toda la casa. Es una habitación que tiene un techo de doble altura. La cama tiene como un dosel, creo que se llama, estas varas que van alrededor de la cama y permiten que pongan telas para que te cubra de la luz. El ventanal que tiene es enorme, precioso, y tiene aparte unas cortinas que son muy cercanas a lo blackout. Están tan pegadas a la pared que si las terminas como pegando con cualquier cosita, impiden que entre cualquier luz en la habitación. La cama de ahí es del tamaño de una de esas camas enormes de la otra habitación. Y el espacio entre la cama y la pared más o menos equivaldría a unas 9 Bárbaras, lo que sería a una habitación completa de Bárbara entre cama y pared. Es una habitación enorme. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que hay una puerta. Y esa puerta ahí, en el momento en el que
Bárbara entra como si fuera dueña del lugar, ve la cama, brinca arriba de la cama, camina sobre ella, brinca abajo de la cama y se va caminando directamente al baño y abre la puerta, vuelve a decir, ¡wow! Nunca había visto un baño tan grande. El baño equivale a 3 baños de Bárbara. Está enorme, enorme. Nadie necesita tanto baño, piensa ella. Entre donde está la letrina y donde va la regadera, fácilmente ella se pudiera poner a hacer ejercicio y a correr, y es un espacio tan grande y tan blanco y tan bonito que no puede dejar de verlo y observarlo. Hay un espejo de cuerpo completo, pero si alguien lo utiliza completo ha de ser un gigante, porque llega hasta el techo y termina en el piso, y del tamaño casi completa de la pared que tienen al fondo. Del otro lado está la regadera, con algo que ya nunca había visto, que eran puertas de cristal, y son unas puertas de cristal súper bonitas, súper preciosas, que le hacen pensar en alguna princesa, en alguna caricatura que ha visto, y no puede dejar de ver que tiene remates dorados por aquí y por allá. Todo de ahí realmente parece que es la casa de princesas o de un multimillonario. Ella está muy impactada, y cuando sale del baño, su hermana le dice con los brazos cruzados, entonces, ¿contenta? Y Bárbara nada más se le queda viendo mientras mueve la cabeza de arriba abajo y le dice viéndola a los ojos, por favor, ¿te puedes salir de mi habitación? Y se sale su hermana y pegadita junto con ella va Bárbara cerrándole la puerta, asomándose, bueno, con permiso, y la deja fuera. Bárbara a partir de ese momento hace de todo. Se avienta arriba de la cama, empieza a mover sus brazos como si intentara hacer esta pose del angelito, se tira en el piso y contra cualquier pronóstico y cualquier cosa que puedas imaginar se pone a rodar sobre sí misma. Se va debajo de la cama rodando porque hay espacio suficiente para que haga eso, y cuando está debajo de la cama tiene los brazos abiertos así y empieza a ver y decir, nunca había estado en una cama tan grande, y con las manos y los pies la empieza a empujar, porque Bárbara es Bárbara. ¿Qué quería hacer y qué quería intentar? Nada más ella lo sabe y así se lo llevará hasta la tumba. Pero se puso a hacer eso, y cuando terminó y se sentía cansada, se volvió a hacer bolita y se fue rodando al lado de la cama. Estaba en la habitación, camine y camine de un lado para otro, cuando se dio cuenta que ni había abierto su maleta, ni había acomodado su ropa, y ahí había un ropero, que era tan grande, que cuando puso toda la ropa parecía que no había puesto nada. Nada. Estaba tan vacío y había tantos espacios que estaba pensando que cómo se sentiría vivir en esa casa, y ella estaba ya ilusionada. Se fue caminando hacia las cortinas, las abrió y se veía todo ese paisaje que le había encantado de la ciudad, y no dejaba de pensar que en algún momento se iba a despertar y se iba a dar cuenta que estaba en su casa desmayada o en un hospital, porque esto no podía ser cierto. Pero fue avanzando la tarde y de la casa se los llevaron a comer a un lugar de comidas no elegantes, comidas como muy típicas de la ciudad, pero comidas muy ricas, sabores que no se parecen nada del lugar en el que vienen. Donde los probaron estaban encantadas tanto Bárbara como su hermana. Su hermana, ya para este momento, que llevaba más de una semana en esta casa, había entablado una gran amistad con sus primas, y aunque había una diferencia de edad, la diferencia ya no era tanta, entonces tenían una buena conexión. Ellas le hablaban mucho acerca de la vivencia que iba a tener en la facultad, de que se cuidara, en que le echara ganas, porque las dos chicas tenían excelentes promedios y eran personas como muy enfocadas en los estudios, y le hablaban de muchos peligros y errores que habían cometido. Entonces era como un tema de tanto interés para ambas que nunca terminaba la plática. La tía era la que más tenía contacto con Bárbara y platicaba con ella y le empezaba a decir cosas, pero te voy a decir la verdad, la tía no era como que la persona ni la más platicadora ni la más alegre. Acompañaba a Bárbara, tenía buena actitud, pero no había conversaciones fluidas. Toda la semana va transcurriendo, y esto es un cuento de hadas 100%, hasta que se transformó en una historia de terror digna del canal de Hablemos de lo que no existe. Porque es exactamente el día antes de que Bárbara y su hermana se regresaran a casa cuando ocurrió todo. No te voy a contar detalles de cuando fueron a visitar los museos, los parques nacionales, cuando anduvieron en las plazas, cuando se fueron a las iglesias y cuando fueron a casas municipales a los que solo iban, digamos, personas de cierta alcurnia. No te voy a contar nada de eso. Lo que sí te voy a contar es que tanto Bárbara como su hermana estaban maravilladas. No se querían ir del lugar. Sin embargo, el tiempo es tiempo. No es su casa, tienen que regresar a los estudios. Aun cuando no se van a acabar las vacaciones también.
aunque ellas no son tan conscientes y es una casa enorme, no dejan de ser invitadas. Y hay un tiempo suficiente en el cual la familia ya quiere regresar a su ritmo normal. Así es que no hay ninguna invitación de parte ni de la tía ni de las primas para que prolonguen sus estancias. Ninguna de las dos se siente aludidas a nada. Simplemente habían comentado en 3 o 4 ocasiones: ay, estaría bien padre quedarnos más tiempo. Y era muy divertido, porque lo decían en el mismo tono de voz, al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizadas. Y eso hacía siempre que las primas y la tía soltaran la carcajada, pero en ningún momento les dijeron: claro, quédense más tiempo. Y se quedó sobreentendido que ya era momento de cambiar caminos y tal vez en un futuro iban a regresar, cosa que jamás, jamás, después de esa estancia, va a ocurrir. Y ya pasaron más de 20 años. Último día. Todo va perfecto. Tantas cosas ricas que han probado y tantos lugares bonitos a los que han ido. Bárbara entra en su habitación a las 7 de la tarde, aún hay luz de día. Ve la habitación y empieza a hacer cosas muy al estilo de Bárbara. Va caminando al closet y lo abraza y le dice: te voy a extrañar mucho. Va caminando a la pared, se pega así de frente y le dice: tú siempre fuiste muy bonita conmigo. Se va a la cama, se le avienta encima, le empieza como que intentar abrazar y mover los brazos y le dice: tú me vas a extrañar más de lo que yo te voy a extrañar a ti. Y después la tiende y la vuelve a destender, la tiende y la vuelve a destender y lo hace como 3 o 4 veces, porque ella en su mente está pensando como si esto fuera una persona y le estuviera despeinando. Es la imaginación de Bárbara, nada más ella piensa como ella, porque después de eso va a las cortinas, las empieza a acariciar y les dice: ustedes siempre me dieron muy buena vista, ojalá que me sigan dando cuando regrese en un futuro, yo siempre las voy a querer mucho, como si los objetos estuvieran vivos. Cuando entra al baño, ahí sí no supo que hablarle a nadie, porque cuando entró y se vio con el cabello por sin ningún lado, toda llena de tierra, la ropa toda removida por todos lados, y estaba enfrente del espejo, dijo: ay, qué fea, y se dio cuenta que estaba hablando de sí misma. Así es que mejor se salió del baño, regresó, se toma una ducha, deja todas sus cosas acomodadas y sabe que al día siguiente todo va a acabar. Hay algo que no te había contado, pero es algo que hasta este momento va a cobrar relevancia. En esa casa, aparte de la tía y las primas, había una perrita. Y aparte de la perrita, había 2 personas que ayudaban con la limpieza, que iban o una o la otra. Estas 2 personas que ayudaban en la limpieza trataban con mucho respeto a Bárbara, a su hermana, pero de cierta manera ya se había dado cuenta Bárbara y su hermana que las vigilaban. De repente en la noche abrían la puerta, se asomaban en la habitación, y esto siempre era cuando estaban dormidas. Y eso hacía que Bárbara como que tuviera un poquito de recelo con ellas, no quería como platicar. No tiene nada que ver con el estrato social. Eran las únicas que invadían, digamos, su privacidad y eso no le gustaba. La perrita era una perrita muy arisca, solo se llevaba bien con la tía. Siempre estaba en sus brazos y cuando la dejaba en el piso, esa perrita era la emperadora de la casa. Iba caminando por los pasillos, se metía en una habitación y en otra y en otra y en otra y en otra y regresaba y los brazos le pedía. No hacía más esa perrita. Entonces Bárbara nunca intentó como socializar con ella, porque después de 2 o 3 intentos que la perrita le ladró y casi le da una mordida, dijo: ya, no puedo hacer más, esa perrita y yo no nos vamos a llevar bien. Ahora sí, todas las piezas están puestas en este tablero. Te voy a contar cuál fue la maldita jugada maestra del terror que pasó esa noche. Bárbara ya está vestida para dormir. Está acostada en la cama y tiene los ojos abiertos. Cada 20 o 30 segundos sus brazos han cambiado de posición. De repente está mano contra mano y sus manos las tiene debajo del rostro y está así, de lado, viendo la ventana. Y en otras ocasiones abre sus brazos como si fueran estas alas de ángel con los dedos abiertos, como si intentara alcanzar o abrazar el techo, pero pegada a la cama, y comienza a ver ahí todo el lugar, todo lo bonito. En otras ocasiones está volteando la cabeza hacia adelante directamente hacia la puerta, digamos que boca abajo, pero con la cabeza levantada viéndose la puerta, y las piernas las tiene dobladas hacia arriba y las está moviendo. Según ella, está intentando dormir. Y está cambie, cambie, cambie. La ansiedad, el nerviosismo, el hecho que ya se va a tener que ir de este lugar, como que no quiere perder ninguna escena. Pero es en algún momento de estos que ella pierde por completo la noción de su cuerpo y se queda profundamente dormida. Hay algo bien importante, que esto lo va a descubrir como 10 años después. Y es que ella sí tenía una rutina antes de dormirse, solo que no la tenía consciente. Y era que en el momento en el que se iba a quedar dormida,
Primero cabeceaba, se cerraban los ojos, perdía conciencia por milisegundos, y eso hacía que se levantara de la cama, cerrara la puerta, cerrara las cortinas, las pegara completas a la pared, regresara a la cama, se acomodara de una manera muy extraña, porque cruzaba los brazos como si estuviera enojada y se quedaba como viendo el techo y se quedaba totalmente dormida. Una postura muy rara para Bárbara, pero en Bárbara que no es raro, la verdad. Ella se quedó profundamente dormida después de haber hecho eso, y algo en la madrugada la despertó. Es el sonido de la puerta. Y abre los ojos y hace una cara como de gruñido. Hay algo que se da cuenta ahí. No está en la posición de brazos cruzados. Tiene su brazo izquierdo sobre su cabeza y el brazo derecho le duele porque lo trae detrás de la espalda y lo trae torcido. Pero no es anormal que se levante así. Bárbara es Bárbara aun cuando está dormida. Y estando acostada así en la cama, escucha la puerta, gruñe, voltea hacia allá. Y entonces al bajar un poco la mirada y que quede directamente en posición hacia la puerta, ve que la puerta se está abriendo ligeramente más, hasta que deja más o menos el espacio para que su hermana pueda pasar por ahí. Se asoma, ve que entra un haz de luz, eso no había pasado. Toda la semana cuando estas chicas se asomaban, el pasillo estaba apagado. Aquí hay un haz de luz. Y gruñe más fuerte y le dice, "Oh, apaguen la luz". Y cuando dice eso, ve que la luz queda como opacada y le llama la atención porque fue instantáneo. Se vuelve como a mover un poco más, estriando el cuello y levantando tantito la cabeza, abriendo mucho los ojos, cuando nota que dentro de la habitación hay una sombra de alguien, está alguien ahí de pie y es la persona que está bloqueando la luz. Y dice, me voy a dormir, salte. La puerta se empieza a cerrar y en el momento en el que se cierra, Bárbara hace otro gruñido, se cruza de brazos, se acuesta de lado, solo para ver que en el dosel, al lado de los barrotes, hay una sombra de pie viéndola. Esa sombra que tiene al lado no es ninguna mujer, es el cuerpo claro de un varón, muy ancho, por hombros, por caderas, se ve muy musculoso, y hay algo, la energía que emana, no es de nadie de las personas de la casa. Bárbara comienza a respirar de manera agitada, está viendo esa sombra, levanta los ojos y comienza a ver hacia arriba, y esa sombra se empieza a mover lentamente del dosel que está al lado de la cabecera hacia el que está justo en la base de los pies. Cuando llega ahí, Bárbara está incorporada sentada en la cama viendo y ve que esa sombra se mueve al lado derecho, y cuando queda justo en el centro de la cama, da un paso hacia atrás y ve, como si estuviera viendo a alguien dentro de un ascensor, que la sombra se empieza a ir hacia abajo lentamente. Ella no entiende qué es lo que está pasando, pero sí entiende algo. Tiene muchísimo miedo. Mucho miedo. Y es peor cuando esa cosa que se estaba agachando se escucha que se está arrastrando debajo de la cama y cuando llega justamente a la zona en donde está ella, la cama se empieza a levantar y golpear contra el suelo. Levantar y golpear contra el suelo. Levantar y golpear contra el suelo. Bárbara está asustadísima, ni siquiera le sale el grito. Con la sábana que tiene se tapa la cabeza y aprieta con mucha fuerza las manos y empieza a escuchar una campana que está golpeando. Tum, tum, tum. Y al ritmo de la campana, la cama golpea contra el piso, golpea contra el piso, golpea contra el piso. Llega un momento en el que dice, por favor, ya. Y la cámara en eso da su último golpe y se detiene. Tiene mucho miedo porque siente algo sobre su hombro izquierdo, no encima de ella, es como muy cerquita. Y levanta tantito la sábana cuando ve que la sombra la tiene pegada, como si estuviera arriba de la cama, pero sin que la cama se haya hundido, pero la tiene ahí. Aprieta los ojos, no quiere ver nada cuando siente un haz de luz que le está dando directo en la sábana y en la cara, y entonces se termina de quitar la cobija, voltea y ve que en el baño las luces están encendidas, la puerta está abierta y la sombra va caminando hacia allá. El problema es desde dónde, porque Bárbara ve ese haz de luz, volteó para allá y entonces regresa la mirada y ve que la sombra estaba del otro lado de la cama en la cabecera observándola, camina hacia los pies, se tira otra vez al piso y empieza a arrastrarse como si fuera algún tipo de lagartija o iguana y va yendo hacia el baño. Cuando entra en el baño es como si alguien más lo hubiera estado esperando adentro, porque la puerta se cierra sola después de que él entra hacia el lado contrario. Bárbara sale corriendo de la habitación. Está muerta de miedo. Entra en el cuarto de la hermana.
todas están totalmente dormidas, ni siquiera se despiertan con su presencia, se avienta el miedo de ellas, abraza a la hermana y se queda dormida al instante. Al día siguiente en la mañana, su hermana la levanta muy enojada. ¿Qué estás haciendo aquí? No me dejaste ni dormir, no me dejaste descansar. Lo cual es puro cuento porque esta mujer no se despertó en toda la noche ni las primas tampoco. Y Bárbara le empieza a decir, es que pasaron cosas, es que pasaron cosas. Y les empieza a contar las cosas que pasaron y las primas le tapan la boca y le dicen, no digas nada de eso, no cuentes nada. Y le dicen, no se te ocurra decirle a mamá, no se te ocurra decirle a mamá. Bárbara las está viendo con los ojos todos llenos de lágrimas por la impotencia y el coraje y le dicen, por favor, por tu bien, no le digas, no le digas. Ya hoy se van ustedes, por favor, no le digas. Bárbara lo trae en su ronco pecho, no lo puede contener. Y cuando llega la hora del almuerzo, ella no puede dejar de pensar en lo mismo, y solo dice una pequeña indirecta. Ay, perrita mugrosa, en la noche te metiste en mi cuarto y te metiste debajo de la cama. No dijo nada más. Y eso era porque quería inventarse que el sonido de arrastre y eso que levantó la cama pudo haber sido la perrita. Esta perrita casi que era del tamaño de un chihuahua que solo pedía brazos y apenas se podía mantener en pie. Esa perrita levantó la cama en la que cabían 4 Bárbaras con todo y sus doseles de metal. Por supuesto que sí. Pero Bárbara es una niña y Bárbara lo que quiere es darse tranquilidad mental. Así es que lo expresó y sintió una carga que se le quitó de encima porque claro, eso es lo que debió haber pasado, es lo que piensa y eso la tranquiliza. Extrañamente, despuésito de que dice eso, se escucha como una respiración agitada y siente que el ambiente ha cambiado porque hay un silencio tremendo salvo esa respiración. Voltea a todas partes, están en una mesa compartida, una mesa bastante bonita y grande, y entonces ve, y es la tía la que la está viendo directamente a los ojos pero sin pestañear, con una cara pero que está a punto de hacerle daño, y está respirando como si fuera un búfalo enojado. En esta casa no nos gustan las mentiras, Bárbara. No estés diciendo ese tipo de mentiras. Esa perrita no pudo haber sido y ni se metió en tu habitación. No estés diciendo esas cosas. Y la señora de ahí para arriba, hasta el cielo o hasta el infierno, porque no para de decir cosas y gritar. Y se pone de pie y va por la perra y la carga y la trae en las manos. ¡Ven para acá, niña! ¡Ven para acá! Vas a ver que esa perrita no fue la que se metió en tu habitación. Y abre la puerta de la habitación de un golpe y pone la perrita dentro. Y donde pone la perrita sale pero disparada de ahí. ¡La perrita no entra en esta habitación! ¡No le gusta esta habitación! ¡No estás diciendo mentiras! ¡No digas mentiras en esta casa! Y va corriendo la señora como loca, como energúmena. Va y agarra a la perra, se mete en la habitación y la perra le da 2 mordidas en el brazo. Y Bárbara está que no puede, se está casi conteniendo las lágrimas y está a punto de gritar y salir corriendo de ahí. Cuando la señora sale con la perrita que la trae agarrada del brazo, dice, la perrita no se mete en esta habitación. Aquí no digas mentiras y no vuelvas a hablar de eso. Y se da la media vuelta y se va. Y Bárbara le está temblando todo el cuerpo. No sabe ni qué hacer. Le están saliendo lágrimas por todas partes, le vibra el labio inferior. Quiere llorar, pero al mismo tiempo siente que la señora se va a poner más loca, entonces ya no quiere hacer nada. Y de repente una de las primas se agacha, la abraza y se la lleva cargada dentro del cuarto y le empieza a abrazar. Y le dice, Bárbara, estás muy chiquita para saber qué pasó. Tu tía no tiene nada contra ti, se le va a pasar. Discúlpala. No sabes qué pasó. Eso es todo. Cuando estés más grande te vas a enterar. No es bueno que te enteres ahorita. Y van a pasar 10 años. 10 años de un maldito trauma en el cual Bárbara no sabe si lo más aterrador fue lo que ocurrió esa noche o fue su tía. Pero jamás volvió a saludarla, nunca se acercó a ella y jamás quiso volver a ir a esa casa. Hubo varias oportunidades. Su hermana mayor fue en 2 ocasiones. Y en una, digamos, cena o reunión familiar, pero solo de la familia nuclear, donde estaban el papá, la mamá, la hermana mayor de Bárbara y Barbarita, que ya aquí ya no es ninguna Barbarita, ya es una persona que acaba de cumplir sus 18, es una adulta. Hay un tema que está desde hace mucho tiempo congelado y es momento en el que se hable. Y Bárbara pregunta sin más ni más, ¿por qué mi tía reaccionó como una loca? ¿Y qué pasó en esa casa? ¿Y por qué no podía saber? ¿Por qué tú crees que Bárbara se iba a quedar con las ganas de preguntarlo durante todos esos años? No paraba de preguntarlo, pero las respuestas eran contundentes. Cuando cumplas 18 te lo vamos a decir, necesitas ser mayor. Esa es una idea de la familia.
Se quedaron con la idea que cuando cumpliera 18 estaba suficientemente madura emocionalmente y fueron como esta relación que hicieron, por eso habían puesto la edad. Pero cumplió 18 y el día de su cumpleaños o un día después, en esas reuniones donde Bárbara lo aventó pero bocajarro, me van a decir qué fue lo que pasó y aquí ya no hay nada de que Barbarita ni que estás chiquita ni nada. ¿Qué pasó? Y lo que contaron, prepárate, porque esa es la verdadera historia de terror. Lo que te voy a decir ahora, quiero hacer nada más un pequeño paréntesis. Y lamento mucho a esa familia, la vivencia que tuvieron. Lamento mucho lo que ocurrió en esa casa. Y voy a narrar algo. Voy a narrar una situación. Pero de parte mía, del equipo de las pesadillas y de toda la familia nocturna, les mandamos un abrazo. Y es algo muy difícil. Con todo el respeto del que puedo ser capaz, tengo que decirles esto. Ocurrió una tragedia muy dura unos años atrás. Y ni las primas ni la tía querían que casi nadie de la familia se enterara. Para ser claro, si no te diste cuenta, en esa casa que construyeron esa pareja jamás se habla de la pareja. Y quiero dejar claro porque ya puedes intuir. El problema es qué pasó con esa persona. Resulta que un día, tanto las niñas como la señora salieron de fin de semana fuera de la ciudad, algún paseo o algo tranquilo. Cuando regresan a la casa, la puerta principal está abierta, todas las luces están apagadas y hay signos, huellas con lodo que están por todas partes. Eso no es normal. La señora, la mamá de estas muchachas, que son las primas de Bárbara, voltea con sus niñas, que en ese tiempo no eran tan niñas, te digo que fueron como 2 años antes de lo que ocurrió, pero al final, para los ojos de una madre, siempre alguien va a ser un niño, y les dice que no se bajen del carro, no se bajen del carro. La señora entra y se topa con la escena que jamás nadie, absolutamente nadie, no importa quién seas, nunca vas a querer ver algo ni cercano a esto, porque el momento en el que cruza el umbral, en el piso hay huellas marcadas en líquido vital rojo, y es claro, y está seco. El problema no nada más son las huellas, que esto al instante hacen que el corazón casi se le pare. El problema no es ese, es que al lado de las huellas hay como un charco que se va arrastrando, y se ven las líneas donde alguien se estuvo arrastrando, y avanzan y avanzan y avanzan, y al lado del charco hay marcas de huellas de mano que también se hicieron con líquido vital rojo. Huele tanto a hierro el lugar, huele tan mal el lugar. Es algo muy fuerte. Y ella está gritando el nombre de su esposo y lo vuelve a gritar. Y lo vuelve a gritar, ya para la 5ª vez la voz está quebrada. No tienes idea la cantidad de líquido vital rojo seco que ella está viendo. Es fácil intuir qué pasó. Cuando sigue las huellas, hay una puerta de un baño de la primera planta entreabierta y hay una mano saliendo de ahí. La mano está completamente cubierta en este líquido ya seco y esa mano ya la reconoció al instante y no importaba qué tantas capas de pinturas o líquidos le pusieran, ella siempre le iba a reconocer. Cuando la vio, ni siquiera logró abrir la puerta, salió corriendo de la casa, en el vehículo le pidió al chofer que por favor la ayudara, él entra, hablan a la policía, llega y una ambulancia, llega la policía y resulta que en esa semana les llegan las investigaciones. Se sabe de 2 personas que entraron en esa casa, le hicieron daño intentando que esta persona les diera algún tipo de información. Finalmente lo hirieron, lamentablemente para desuscribirlo, y él luchó sus últimos momentos de alguna manera intentando llegar al baño para cubrirse la herida que tenía en el cuello, pero llegando ahí se desvaneció. Y eso había ocurrido la noche antes de que llegaran estas chicas. El problema es que después de eso, varias personas que habían trabajado en la propiedad hablaban acerca de que lo veían y que en la habitación que lo veían una y otra vez era la habitación del dosel, la cama que tenía esos barrotes. Y era muy extraño, porque aun cuando no se tenía la costumbre de tocar las campanadas en la madrugada para estas misas de gallo, en las cuales se invitaba a toda la gente para que fueran a la misa del sábado de gloria de la madrugada, del domingo de resurrección, más bien Pascua, no se tenía esa costumbre. Sin embargo, esta persona amaba esa costumbre e intentaba cada año ir a algún lugar donde sí lo tuvieran. Y fue justamente en la fecha de Pascua cuando sonaron las campanas en la madrugada, cuando apareció la sombra, cuando todo eso ocurrió. No querían exponer a Bárbara, solo que ya había mucho tiempo desde que ya no pasaba, y el resto de la casa estaba en remodelación y era la única habitación disponible.
Las chicas grandes no le querían hacer ningún daño, su hermana no sabía que iba a ocurrir eso, pero una vez que eso ocurrió, entonces no supieron ni siquiera cómo afrontarlo, solo con culpa. ¿Y por qué la tía actuó como loca? Porque ella no podía creer que el alma de su esposo no estuviera descansando en paz, y la volvía loca pensarlo. Y cuando alguien mencionaba cualquier cosa paranormal que ocurriera en la casa, la señora se ponía mal. Tenía muy poco tiempo de una tragedia tan dura. Y aparte de eso, le decían que todavía estaba por ahí el alma de su esposo, que estaba vagando y que no estaba descansando. Era algo con lo que no podía manejar. Y esa es la historia de la casa de las campanadas de los muertos. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Por respeto, por cariño a la familia nocturna y como agradecimiento de parte mía, del equipo y de toda la familia, vamos a dejar estos segundos de silencio por todas estas personas que en vida han vivido algo de este tipo, porque han tenido contacto con sus seres queridos, que esperemos que ya en este momento o en un futuro estén en la plenitud, en la gloria y descansando en paz. Nos vemos en el sábado de sombras. Les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas.